Así que la pregunta es, ¿qué sectores tú que ves más interesantes para ti, ¿no? Para ti, tu forma de invertir y tu forma de gestionar. Mira, te diré primero los sectores a nivel muy general que me gustan y luego los que no me gustan. Los que me gustan son los que son maduros, estables y aburridos, porque son muy predecibles para alguien como yo que no tiene ni idea de ese sector, ¿vale? Em, y las valoraciones suelen ser más ajustadas. Al final es todo un binomio, ¿no? Lo que pagas versus lo que recibes, ¿no? Entonces sí que hay sectores súper atractivos, ¿no? Healthcare, cosmética, etcétera, márgenes altos, crecimientos elevados, pero los precios son muy elevados. ¿Qué prefieres? ¿Comprarte una empresa madura a 3 veces EBITDA o comprarte un pepino que crece un montón a 6 veces EBITDA? Bueno, los dos pueden ser grandísimos deals. Bienvenidos al podcast de Dili. Rainmaker, las mejores historias de money. Hola, bienvenidos a Rainmaker, el podcast de Dili. Soy Gerard García y hoy estamos con Alberto Tío. Alberto cuenta con más de 10 años de experiencia en M&A y Private Equity, trabajando en Deutsche Bank, BBVA y más recientemente en Miura, gestionando transacciones y empresas en el mid-market, o lo que se conoce como el mid-market, ¿no? En el 21 funda su propio proyecto de adquisición de pymes con un enfoque de rentabilidad, centrado en empresas con EBITDAs de a partir de 500.000, millón y medio y un horizonte sobre todo a largo plazo. Así que creemos que es un súper perfil para este podcast y le damos la bienvenida. Así que bienvenido, Alberto, gracias por estar aquí. Muchas gracias, Gerard. Ya sabes que no soy muy de aparecer en público, pero contigo me siento muy cómodo, así que encantado de estar aquí. Gracias a vosotros. Gracias. Yo creo que para romper el hielo es interesante entender el motivo, ¿no?, que te lleva después de 10 años de trabajo intenso, ¿no?, en Miura, que es un referente en el mercado español, y decidirte lanzar a comprar pymes, porque al final tú estabas acostumbrado a gestionar deals de tamaño superior. Entonces, la primera pregunta que creo que es obligada es ¿por qué te decides a transicionar de los grandes deals, ¿no?, al deal más pequeño, creando tu propio proyecto? Sí, o sea, al final no es porque me decido hacer esto en concreto, ¿no? Sino un poco porque hago lo que hago. Y me explico. Yo, sin ser muy consciente de ello, desde hace mucho tiempo creo que he tenido la ambición o las ganas de ser empresario, ¿vale? Y un poco como decía Steve Jobs, ¿no? Que uno al final o a mitad de camino empieza a conectar los puntos, ¿no? Connecting the dots hacia atrás. Si miro mi trayectoria profesional, que empecé en banca de inversión, eh, asesorando a grandes compañías, en este caso bancos y aseguradoras, en procesos de compras y fusiones, ¿no? Luego pasé a BVA, donde asesoraba a empresas más pequeñas y empecé a poner una pata en el mid-market, ¿no? Lo que llamamos como mid-market, empresas que facturan alrededor de 100 millones arriba y abajo, ¿no? Mid-market entre comillas. Y luego pasé a Miura, donde estaba en un escalón bajo de ese mid-market con el fondo 2, que es con el que yo entré en Miura, ¿no? Y luego he bajado un escalón más para hacer las operaciones que hago, ¿no? Esto al final los puntos conectan, ¿no? ¿Y por qué decidí hacer esto? Yo creo que dentro de mí siempre ha habido una vocecita que quería ser empresario por un poco... La verdad es que no sabría explicarte muy bien por qué, pero es un sentimiento más que una decisión racional, ¿vale? Querer ser autónomo, libre, independiente, más que cualquier otra cosa, ¿no? Y, y una vez decidido cuándo era el momento para hacerlo, ¿no? Viendo un poco mi track record y mis habilidades y mis conocimientos, pensé que comprar empresas pequeñas Ujú. podía ser lo que me diera esa libertad. Vale, está clarísimo. Y más allá del tamaño que resaltas, o sea, ¿qué diferencias o cómo cambia la perspectiva de invertir en el mid market al low market, ¿no? O sea, cómo, aparte del tamaño, ¿qué diferencias clave destacarías, ya que llevas ahora bastante tiempo en este segmento? Yo te diría que a nivel técnico, lo que hago o lo que hace un private equity a nivel de análisis, de due diligence, en cuanto a los aspectos más hard, ¿no? Que se dicen, ¿no? Pues el tema números, temas legales, laborales, etcétera, etcétera. Y más temas soft, ¿no?
pues quizás de mercado, del empresario, ¿no? De tener un buen roce con el empresario, de conocer los equipos, etcétera, etcétera. La metodología es muy parecida al private equity, ¿vale? Y te diría o muy parecida no, es la del private equity, porque es la que yo he aprendido y con la que me siento cómodo, ¿no? Las grandes diferencias vienen en la forma en la que se estructuran los deals y cómo se cierran los deals, ¿no? Es decir, en mid-market, cuando estaba en Miura, pues era todo muy profesional, con asesores, con unos timings que se cumplían bastante a rajatabla, ¿no? Había algunas cosas que a veces aparecían en las due diligence, pero se acababa negociando y se acababa cayendo el deal o cerrando, pero con unos timings bastante establecidos y con un consenso entre todos los jugadores de esa operación, asesores, inversores, vendedores, etcétera, de que eso tenía que llegar a ese puerto. Mientras que en el mundo en el que estoy ahora, la incertidumbre es mucho más generalizada, ¿no? O sea, un deal puede tardar un año y luego caerse. O puede tardar 2 años o puede tardar 3 años porque se cae, se vuelve a levantar, ¿sabes? Y en general, la experiencia de los actores en este tipo de operaciones es menor, porque los asesores son asesores de muchas cosas y en ese caso pues están asesorando en un M&A cuando ayer estaban asesorando a alguien en comprar un terreno, ¿no? O sea que Y a nivel de timings, ¿crees que es por la calidad de la información que no está tan estructurada? Quizá como una empresa tan grande. seguro, eh, una parte de ello es porque la información no es tan buena, claramente. No está bien. Y cuando te estás construyendo tu tesis, es decir, cómo construyes o cómo identificas el atractivo de ciertas industrias? Es decir, ¿por dónde empiezas? ¿Por abajo? ¿Empiezas a ver empresas y dices, vale, esto puede tener sentido? ¿O empiezas por arriba? A nivel más macro y dices, vale, voy a ver si esto es un sector. ¿O es en base a lo que te llega? Es decir, que también hay gente que construye tesis, me va llegando oportunidades, me han llegado muchas de un sector concreto, pues me lo empiezo a mirar, ¿no? Empiezo por abajo siempre y esto es algo que aprendí en Miura. Em, Básicamente por un tema de eficiencia. Es decir, yo miro empresas que están en venta. No hago un análisis del copón sobre un sector para luego adentrarme, contactar las empresas y tal. Ostras, si luego no están en venta, pues has hecho un análisis para nada, ¿no? Sí es verdad que al llevar tanto tiempo y sobre todo cuando llevas mucho rodaje, ¿no? De mis años en Miura, de mis años fuera de Miura, de ver muchos sectores distintos, ya empiezas a conocer cuáles son los factores clave de distintos sectores, ¿no? Sectores que te gustan más, sectores que te gustan menos, valoraciones que son aptas para un sector pueden no serlo para otro, pero siempre es de abajo hacia arriba, porque miras la empresa que está en venta y qué proyecto puedes construir alrededor de eso. Entonces, te estudias el mercado, etcétera, etcétera. Y al mirarlas, es decir, al final yo creo que si estás en la rueda te empiezan a llegar muchas oportunidades y parte también del éxito como inversor es saber identificar rápido eh, si vuela o no vuela, si es interesante, si no, si el perfil de la compañía pues tiene futuro y desarrollo o no. Entonces, tú desde tu experiencia, desde tu perfil, rápidamente, ¿qué es lo primero que buscas para seguir hacia adelante o para decir este paso? Creo que la has clavado aquí, Gerard, porque efectivamente creo que esa es la clave del éxito. Si hay una, ¿sabes? O se puede resumir en una, es esa. Es decir, si lo ves claro, gas a fondo, ¿sabes? Y entonces, para verlo claro, pues a mí, por ejemplo, factores clave para mí son la valoración, ¿vale? Esa es obvia. Y entender el porqué de la valoración, ¿sabes? O sea, no me vale una valoración baja per se, tengo que entender por qué hay una valoración baja. Es una valoración baja, pues porque la persona ha decidido jubilarse y quiere vivir la vida, o porque hay un problema en la empresa que hace que la valoración esté deprimida, ¿no? O el tío acepte una valoración más baja. Lo primero, la valoración. Lo segundo, em, te diría que es, o sea, cómo veo yo al empresario vendedor, ¿vale? Si veo una persona estresada, todo el día al teléfono, todo el día con reuniones, con tal, hombre, es peor que si veo una persona relajada, tranquila, con buena salud, ¿no? Porque si ya es difícil comprar una empresa y ponerte a gestionarla, eh,
pues que sea lo más sencillo posible, ¿no? Sí, ese es un muy buen aspecto, no había pensado nunca, pero es cierto que si tú ves al vendedor totalmente agotado, dices, esto es un autoempleo, va a ser difícil optimizarlo. Sin embargo, donde he visto mejores deals es cuando el empresario vende porque no tiene relevo realmente, pues que vive muy bien. Sí, señor. Y esa es también a veces la oportunidad. No lo había visto nunca, no había Bueno, pensado nunca de... esto es una conclusión sencilla después de muchos años, ¿no? Y de llegar a este punto, porque al final hay que simplificar las cosas. Entonces, si yo llego a una empresa y veo a alguien súper estresado, pues me echaba bastante para atrás. No te digo que sea un deal breaker, pero sí que Y a, es... ni- y a nivel de sectores, ¿por qué crees que, o sea, entiendo que todo es por modas, pero ¿por qué crees que hay sectores o industrias que tienden a calentarse, ¿no? A que haya múltiplos desorbitados desde pequeños a grandes? Por ejemplo, cuando salió el COVID, pues mucha alimentación, ¿no? Y todo el mundo comprando alimentación porque se entendió que a pesar de poco margen, era muy recurrente, ¿no? Ahora pues hay diferentes temas de IT, con facturación electrónica o protección contra incendios, etcétera. ¿Por qué crees que hay esas concentraciones? Que es como que la gente va en rebaño hacia un sitio o hacia otro. Yo te diría que son principalmente dos, pero esta es mi manera de resumirlo, ¿eh? Una es crecimiento y la otra es recurrencia. Si tú tienes crecimiento, es lógico que las valoraciones sean altas, porque estás pagando mucha parte a futuro, ¿no? Por lo tanto, con respecto a lo de hoy, eso es, en teoría, en términos relativos, caro, ¿no? Y por recurrencia, en momentos de inestabilidad, como decías en el COVID, si yo tengo en un entorno de incertidumbre una empresa que me da ingresos y beneficios recurrentes, quizás estoy dispuesto a pagar una prima por ello. Eh, pero el tema de las valoraciones, como decíamos antes, para mí es fundamental. Es fundamental saber lo que valen las cosas en mercado y cuando tienes una oportunidad, lo que decíamos antes, ¿no? Ir a por ella. A mí me gusta una frase que no sé si la leí o me la dijo alguien, que es cuando estés negociando, tu precio por mis condiciones, ¿no? Y yo creo que la clave es, al inicio que has mencionado, es cómo estructuras. Y parte de la rentabilidad, hay gente que se piensa, o creo que no es al éxito, sino es la forma de entrar y obviamente luego gestionar. En estos deals, donde hay un componente personal enorme, hay que reducir el riesgo de transición, hay que asegurar continuar el negocio y demás. Y después de estos años que llevas tanto, bueno, en este mundo de transacciones, ¿cuál es la estructura que has dicho? Esta es mi estructura ideal para estructurar deals. Reinvierte el vendedor, le exiges que reinvierta. Hay reinversión o mantenimiento en el capital, pero luego con opciones de salida, porque al final le das liquidez. Que hay gente que se quiere jubilar, dice, vale, si me quedo, pues no cumplo mi objetivo, ¿no? O sea, ¿qué estructura has visto que es la ideal para este tipo de deals? Yo te cuento mi experiencia. En mi caso, como yo invierto a muy largo plazo, o sea, yo no, una de mis diferencias de mi enfoque con el enfoque de un fondo es que yo invierto ah, para tener las empresas hasta que me muera, ¿sabes? Con lo cual no quiero vender la empresa en 5 años. Por lo tanto, a nivel valoración tengo bastante más flexibilidad, o sea, puedo pagar un poco más que un fondo o lo que yo creo que puede pagar un fondo, ¿no? Si creo que es una operación que me encaja y demás, ¿no? O sea, ese punto número uno. Punto número dos, ¿cómo las estructuro? Como un LBO al uso, porque es lo que he aprendido en Miura y es lo que me funciona, ¿no? Em, y entonces, como decías tú, pues sí, hay variables que puedes usar como son los pagos aplazados, pagos variables, etcétera, etcétera, que permiten que las piezas encajen mejor. Sí que tiendo a comprar el 100%. Porque en los casos en los que he tenido, los empresarios se querían jubilar y también querían hacer un cambio de chip, ¿no? Es decir, oye, yo ya no tengo nada que ver con esto. En todos los casos, en todas las empresas que he comprado, he mantenido a los fundadores en algún rol, es decir, con un tipo de remuneración, ¿vale? Pactada desde el inicio, pero que ha durado más de lo que inicialmente habíamos pactado. Pues por la buena relación que tenemos, etcétera, y por el valor que aportan. Pero sí que en mi caso es importante diferenciar el tema de la propiedad. Y cuando estás hablando, me surge la duda de, vale, ¿qué porcentaje más o menos dices, vale, el momento de notario
pago no sé, el 60%, el 70% del precio y luego con cuántos años o qué timing luego para los aplazados. O sea, hay una diferencia entre el aplazado y luego el contingente a un resultado, ¿no? ¿Cómo, si tuvieras que decir mi operación tipo es esta, es 50-50, 70-30, y en cuántos años planteas una transición? Mi operación tipo sería con un aplazado muy bajo, un 10%, a un par de años, y con una transición pactada de antemano de 6 meses. La experiencia es que esa transición luego se ha alargado porque el empresario aporta mucho valor en unas áreas concretas y me ayuda con una serie de aspectos muy, muy concretos que son distintos en función de las empresas, ¿vale? Y el tema de la valoración del aplazado es porque siempre he preferido pagar un poco menos y pagarlo todo de antemano. Porque lo que me he encontrado es que, claro, el empresario cuando vende hace un cambio de chip, ¿vale? Entonces ya no es mía, es tuya. Y si es tuya, me tienes que dar una serie de garantías para ese pago aplazado. Entonces al final entramos en las discusiones típicas de aval bancario, no sé qué. Entonces, ¿qué pasa? A mí el banco para dar un aval bancario me hace tener el dinero allí, con lo cual es más deuda, con lo cual es que volvemos a lo mismo, ¿sabes? Entonces prefiero tener un descuento en el precio y pagarlo todo upfront, por así decirlo, en el momento de la compra y normalmente tener poco aplazado. Porque es una discusión que tú y yo técnicamente podemos entender y nos pondríamos de acuerdo muy rápido, pero que con una persona que se ha dedicado toda su vida a un sector, a un negocio, a ver clientes, ¿no? Y estar en la operativa todo el día, que le hables de garantizados y cosas, yo entiendo que cueste. Y entonces prefiero arreglarlo de esta manera. Pero, y a nivel de LBOs, ¿no has encontrado problemas con algún banco por deals tan pequeños o deals más pequeños que el típico, ¿no? O sea, finalmente en el LBO participan fondos de crédito, etcétera, que ahora estamos empezando a ver en estos deals pequeños, pero que no existen. O sea, y el banco te dice, bueno, si pones tú el 90% como una hipoteca, sí te doy algo, pero ¿cómo has planteado ese apalancamiento? Sí, muchas veces los bancos te piden garantía personal y demás, ¿no? Ujú. Pues la respuesta es muy sencilla, Gerard, y aquí tengo la suerte de venir de Miura. Entonces, en la primera operación que estuve a punto de cerrar, en Sí. un sector de cosmética súper interesante que al final se cayó a una semana de ir al notario, hice la prueba. Era mi primera operación que iba en serio y hice la prueba. Entonces, yo antes de salir de Miura hablé con las personas de relación que tenía en los distintos bancos, Ujú. en las divisiones de financiación, financiación de LBOs y demás, y les dije, mira, voy a hacer esto, pásame la persona de contacto que me pueda ayudar a financiar este tipo de operaciones, pequeñas, locales, etcétera, etcétera, ¿vale? Y entonces me pasaron los contactos. Y dije, y luego había oído que era mejor financiar estas operaciones con los bancos de relación de las compañías, ¿vale? Ujú. Entonces, en esta primera operación que hice, toqué a 4 bancos. Dos a través de mis contactos de financiación de LBOs en los bancos y dos a través de las oficinas de relación de la empresa que ya trabajaba con ellos. Y el resultado fue abrumador. O sea, la forma de financiar esto es con las personas de LBOs. Porque la gente de relación de los bancos no tiene ni idea de un LBO porque no lo han visto nunca y es normal. Y incluso en uno de esos bancos me dijeron, no, no, nosotros esto no lo hacemos. O sea, este producto no lo tenemos, ¿sabes? Cuando yo había financiado operaciones con ese banco desde Miura, ¿sabes? O sea que... Claro. Entonces, aquí la clave son las personas. Y entonces, con una persona que entienda lo que haces, Sí. pues todo es fácil. ¿Y accedieron a un ticket más pequeñito del habitual? Claro, porque son distintos interlocutores, Vale, o sea, tienen ¿sabes? como dentro del equipo, o sea, los bancos financian LBOs pequeñas también. Sí, 100%. ¿Y con qué, o sea, qué equity se tuvo que poner? 50-50, 40-60 si es más pequeña, pero Mm. normalmente 50-50. Y entiendo funcionas como un evergreen, ¿no? Como un holding company, donde abajo compras la SL normalmente. Ahí has tenido coinversores o has planteado entrar coinversores que te ayuden a financiar ese 50% del equity. Sí, tengo socios en las Mm. distintas empresas que son compañeros de viaje. Vale. Son socios de distinta naturaleza, pero son compañeros de viaje míos. Y lo que hacemos efectivamente es,
crear una sociedad NewCo, que se llama, ¿vale? Que imagínate que la operación son 100 euros, pues nosotros los accionistas ponemos 50, el banco pone 50, con esos 100 le pagamos al vendedor por el 100% de las acciones de la SL que decías tú. Entonces la NewCo pasa a tener el 100% de la SL que cuelga debajo. Vale, vale. No, está claro. Está bien a nivel de la estructura, que es saber de la experiencia lo que funciona, ¿no? ¿Y hay algún ejemplo que nos puedes decir, algún nombre de empresa te gustaría compartir? ¿A qué te refieres? De operaciones que has hecho, Bueno, que te sí, gustaría resaltar por algún motivo. Eh, mira, yo ahora mismo tengo dos empresas, una es Pinter y la otra se llama Artesans del Montseny. Pinter Ujú, es un líder en Cataluña en pintado de piezas industriales ujú. y Artesans del Montseny es el líder en Cataluña en bollería ultra congelada premium Muy bien. de primera calidad. Y bueno, la verdad es que estoy muy contento con las dos empresas. Sí, Y una cosa que he aprendido, que no me lo has preguntado, pero me apetece sí, decirlo, sí, sí, claro. eh, una cosa que he aprendido con el tiempo es la importancia de las relaciones humanas y de las relaciones personales. Porque sí, hacemos operaciones, deals y tal, porque nos encanta, ¿no? Y ostras, y esto nuevo, y este, y ahora me pego en este lío, y ahora soluciono estos problemas y demás. Y al final, lo que tiene valor son las personas. Y yo lo que he descubierto haciendo esto es que ahora tengo dos padrinos más del padrino que tenía cuando era pequeño, ¿sabes? Que son las dos personas a las que les he comprado las empresas, porque se crea un vínculo de amistad y de unión eh, muy, muy bonito, la verdad. Y ahora que has dicho esto, los padrinos, claro, el día uno después del notario, o sea, ¿cómo planteas? ¿Tienes una especie, o sea, yo he visto planes de 100 días, he visto diferente tipología de primer año no hago nada, es poner en orden los números, entender un poco el sector, ¿no? El procesamiento, los clientes, visitar con el, o sea, pero ¿cómo planteas, ¿no? Después del deal, qué tipo de gestión, porque al final gestionar, o sea, al final tú estás de gestor de varias compañías, es como gestionas el día a día de varias compañías sin estar en las dos fábricas, porque obviamente, por razones obvias, no te puedes dividir. Sí, o sea, yo ahora mismo estoy en una estoy de gerente y Sí. en la otra está mi socio como supervisando, como de operating partner, porque Vale. tenemos un gerente ya. Em, Plan a 100 días no hacemos, porque son cosas muy detalladas que requieren mucho tiempo y demás. Y luego nuestra experiencia es que una vez entras en la empresa, em, lo que pensaste que era con lo que es, se parece, pero muchas veces con unos matices muy distintos, ¿no? Entonces, hacemos planes anuales, si quieres, donde Ujú. direccionalmente s- definimos lo que queremos hacer, ¿no? Pues oye, entrar más en un segmento de clientes, ¿no? Desarrollar X producto, ¿no? O lo que sea. Ujú. Pero no entramos mucho más allá de eso porque luego te das cuenta que en el día a día a veces no es tan fácil implementar todo el detalle que tú podías haber pensado. Y con eso tenemos cintura para una vez tenemos el control del negocio y el detalle del día a día, entonces sí que nos ponemos objetivos claros, Ujú. ¿sabes? Y, y planteáis crecimiento, o sea, entráis en estas que has mencionado, que es pintura de piezas industriales y congelados de bollería, ¿no? En resumen. O sea, entráis, aparte del vínculo este con el nuevo padrino, entráis porque veis capacidad de crear valor, obviamente optimizando operaciones, que ahí va la primera pregunta de cuáles son las teclas que sueles ver que las pymes tienen siempre optimización, ¿no? O sea, qué son las áreas, dónde ves son las áreas que ves más optimización, pero entráis porque veis capacidad de crecimiento inorgánico, porque hay mucha fragmentación y rápidamente, entre comillas, se puede entrar en otros mercados o complementar con otros productos. ¿Cómo planteas esa estrategia de futuro, no? Porque entiendo que precios, optimización de procesos, etcétera, pero el atractivo lo ves más porque hay mucha fragmentación, tengo capacidad de concentrar o porque las compañías standalone ya es nicho y me quedo con ella y simplemente crezco orgánicamente y la gestiono muy profesionalmente con un equipo directivo y demás. Mi enfoque siempre es el segundo. O sea, siempre es que la compañía tiene que ser buena per se. Ujú, Y te diría que
me gusta tocar relativamente pocas cosas. Una cosa que he aprendido en todo este tiempo que llevo en este mundo es que tenemos una calidad de empresas que no tiene nada que envidiar a ningún otro país europeo, ni Estados Unidos, ni ningún otro país del mundo. Tenemos profesionales súper buenos, Ujú. súper responsables, con unas capacidades de trabajar espectaculares y una visión de los negocios muy adecuada en cada uno de los sectores, ¿no? Entonces, la clave para mí es identificar esa niña bonita en ese sector Ujú. y poder acceder a ella, ¿no? Que luego se dan las oportunidades de hacer build-ups, de comprar otras empresas, que lo hemos hecho en Pinter, por ejemplo, Ujú. fantástico. Pero no quiero ligar el éxito de una inversión o de un proyecto a tener que comprar otras cosas, ¿sabes? Ya. Me gusta comprar empresas que funcionan y que funcionan de manera individual, ¿no? Ujú. Y si quieres, una cosa que sí he visto en general que es mejorable en las pymes es el grado de digitalización de las empresas. Por lo que he visto, las pymes a las que he tenido acceso están poco digitalizadas o poco automatizadas, ¿no? Ujú. Que podríamos estar un podcast entero hablando de las causas, ¿no? Pero, Ujú. pero, pero sí que es una oportunidad de mejora generalizada, te diría, que conlleva una inversión, por supuesto. Y, y no crees también que la parte de esta de el key man risk, donde yo lo he visto es que el empresario se coge, o empresaria, se coge la pyme y se la pone a sus espaldas y hace todo, desde cargar con un toro el camión, mandar las facturas o ir al banco, porque, no porque, o sea, porque le cuesta delegar, ¿no? Entonces, al final, o sea, yo creo que hay mucha eficiencia ahí de, pues quizá en vez de ganar 50 ganar 30 pero poner a alguien, ¿no? Que te ayude a gestionar ciertos temas. Em, y ahí, o sea, cuando entráis en Pinter o... ¿La otra cómo se llamaba? Artesans del Montseny. Bueno, pues en Artesano Montseny. O sea, ¿cómo reducís? ¿Había ese riesgo de key man risk? ¿O Es, no te lo has es, encontrado tú? es una grandísima pregunta y volvemos a lo que hablábamos al principio del podcast, ¿no? Lo de qué buscas cuando buscas una empresa, ta, 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 ta. Pues que el empresario viva bien. Ya, ¿Qué quiere decir que el empresario viva bien? que esté todo delegado, ¿no? Que no haya key man risk. Claro, O que sea muy bajo, ¿sabes? O mitigarlo de algún modo. claro. Siempre hay algo de key man risk, Sí. ¿sabes? Pero em, yo, por ejemplo, yo siempre digo, aprendo más de las operaciones que no han salido muchas veces que de las que han salido, ¿no? O igual, pero siempre fijamos en las operaciones que han salido, ¿no? Las que han Ujú. salido bien, etcétera. Yo tengo una cantidad de fracasos en la mochila que no veas y de O sea, eso se aprende un montón, ¿sabes? para comprar dos, o sea, si hiciéramos el típico funnel del slide este de fondos, ¿no? Me analizo cuántas has analizado, cuántas han subido a comité, que serías tú mismo, ¿no? Planteando oferta, cuántos la oferta se ha caído, cuántas has comprado, Pues te diría que me han llegado aprox. 70, 80. Eh, eh, He cerrado dos, tres Sí. y habré puesto ofertas o LOIs y avanzadas por 5 o 6. O sea, he tenido dos operaciones Ajá. a semana de ir al notario que se me han caído. Hostia. ¿Y se han caído por qué tema? Pues se han caído una porque el empresario en este caso, Ujú. ostras, se lo había pensado mejor y tal y cual, y sabes qué, oye, pues mira, creo que no estoy preparado y tal, ¿vale? O sea que Ujú. se cayó porque él se tiró para atrás. Y en la otra, porque la contraparte me pidió un incremento de precio Mm. a un mes de ir al notario, más o menos. Estuvimos negociando, tal y cual. Entonces, en lugar de un 30%, si pedían 30%, pactamos un 10%, ¿vale? Y entonces, una semana o 2 semanas antes, también dinamitó por otra cosa, ¿sabes? Y entonces al final se Ya. acabó cayendo. Y te ha pasado que en alguna estabas como muy caliente, y hostia, es el deal, ¿no? Y que de repente ver algo muy cerca del cierre que decir, hostia, me tengo que salir o tengo que dejar de analizar esta compañía.
Em, O sea, al revés, ¿no? Que seas tú el que ha parado el deal, en vez de que el vendedor por expectativa, sino un deal que iba muy encarado para ti, de repente ver algo y decir, hostia, esto ya no lo veo. no, pero lo que sí me ha pasado es que antes de cerrar un deal, Sí. em, el vendedor, asesorado por sus abogados, me propuso un cambio sustancial del pago aplazado. O sea, acortando los plazos mucho, ¿vale? Y yo dije, ostras, yo lo puse todo en la coctelera y dije, no, pa'lante, da igual. Mm. Ya me buscaré la manera de financiarlo y tal. Y al final encontré la manera de financiarlo, que fue con él, que me dio un poco más de plazo una vez estábamos dentro, ¿sabes? Pero, mm, pero sí, es al final llega un momento que has de saltar a la piscina y aunque haya un poco menos Sí. de agua, pues hay que saltar igual. Y una pregunta, al entrar, claro, al final es cuando estás en el mundo financiero, que el talento te viene por diferentes vías, ¿no? Ya viene como canales, pues estando en Miura, pues de bancos de inversión, de boutiques, que pues quieren pasarse el buy side. Pero una pyme, o sea, ¿cómo captas a un operario para hacer eh, la parte de Pinter, ¿no? O lo de gente de fábrica. O sea, ahí cómo consigues la captación del talento que al final te va a ayudar a ese crecimiento, a esa consolidación. ¿Cómo lo gestionáis sin conocer el sector? Eh, Pues mira, muy buena pregunta. Yo te diría que aquí hay perfiles más transversales y perfiles más específicos, ¿no? Pues por ejemplo, una directora financiera mm, es transversal, te puede servir para un sector o para otro, ¿no? mm, Es como nuestra figura, ¿no? De inversor, pues te adaptas a un sector o a otro. Un director de fábrica, eso ya es más complejo porque necesitas que sea muy específico de ese sector, que conozca el producto, que conozca los procesos, que conozca las dinámicas, ¿no? Yo siempre he tirado de headhunters mm, para estos, para estos perfiles de segunda línea, digamos. mm, Siempre he tirado de headhunters y luego haciendo mucho background checks, ¿no? De, oye, hablando con gente con la que ha trabajado esa persona en el pasado, tirando de contactos hasta de debajo de las piedras para que me puedan hablar de esa persona. O sea, hacer como una due diligence, ¿no? De esa mm, persona. Em, y en general, mi sorpresa es que, claro, como te decía, en mi carrera he ido de empresas de lo más grande a lo más pequeño, ¿no? Y siempre piensas que en el peldaño inferior la gente, de tamaño me refiero, la gente pues estará menos preparada o así, y es mentira. sí, sí. Em, yo te podría hablar casos de personas que llevan equipos de 20, 30 personas en pymes que a lo mejor no han ido a la universidad y que son unos Sí. fieras, ¿sabes? Gestionando personas, gestionando emociones, gestionando resultados, gestionando cuentas de resultados, clientes, ¿sabes? Mm. Y eso no es tan fácil verlo en una entrevista. Estoy totalmente de acuerdo, ¿eh? Se subestima cuando estás en este mundo. A veces tienes que, lo único que existe es lo que ves, ¿no? Pero hay un universo de personas y de oportunidades y de todo. Hablando de esto, a nivel de competencia en este segmento, ¿ves mucha competencia? ¿Ves poca competencia por los deals, ¿eh? O sea, tú has tenido competencia por los deals. Em, ¿qué diferencia a los actores que están mirando estas oportunidades? Yo creo que cada vez va a haber más, porque al final la generación de valor de muchos inversores viene de integración y yo creo que van a ir hacia abajo, que es más al low market, que es este segmento este mar, ¿no? En el que estás buceando. Sí, yo creo que es un mar que está lleno de oportunidades, porque al final los private equities eh, muchas veces lo que hacen es comprar empresas de alguien que se va a jubilar y no tiene una sucesión inmediata, ¿no? Que es lo que hago yo, pero en empresas mucho más pequeñas. Entonces, ¿qué pasa? Todas estas empresas, o sea, hay muchas más empresas pequeñas que grandes, ¿no? Ujú, Y la problemática de la persona es la misma. ujú, Con lo cual, tiene que haber muchas más oportunidades de compraventa de pymes pequeñas que de pymes grandes, ¿no? ujú, Entonces, sí que me encuentro competencia, sobre todo entre los search funds, te diría search funds y industriales, ujú. y lo que veo es que cada vez hay más gente que te pregunta, ¿no? Oye,
oye, ¿y cómo haces esto? ¿Y cómo haces lo otro? Y tal. Y más gente que se anima a hacer algo parecido, ¿no? Yo tengo varios amigos que están dándole vueltas a esto porque ven que es algo que no es que sea sencillo, pero con esfuerzo, dedicación, ganas y demás, es algo relativamente accesible porque no lo hemos hablado antes, pero el capital es un commodity. O sea, yo porque voy un poco en plan cowboy, ¿no? Pero si quieres hacer un search fund o quieres buscar inversores, dinero hay por un tubo. Siempre lo he dicho, yo que si tienes llegada a proyectos, el otro lo encuentras. Y además, si eres buen gestor, lo que busca siempre el dinero es buenos gestores y buenos proyectos. Y estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que también hay que diferenciarse porque a veces me han dicho muchas veces la frase de es lo mismo comprar una empresa de 4 millones de EBITDA que una de 400.000. Bueno, depende, ¿no? A nivel de riesgo, diferente, ¿no? Y si no sabes del sector, pues aún más diferencias hay. O sea, es mejor aprender de una pequeña y crecerla, ¿no? Que no pegarte de la gran LBO de una de 4 y decir, hostia, este sector no lo entiendo y me ha venido grande. O sea que hay que buscar la diferenciación y creo que la oportunidad está ahí también en mirar lo que nadie mira, que cada vez más gente lo mira y eso está bien, pero hay mucho, mucho, mucho más para poderlo ver. Y a nivel más, ya para ir cerrando, la más de atractivo, sé que ahora estás muy enfocado en estas dos, ¿no? ¿Qué sectores te mojarías a decir sectores atractivos que te gustan por alguna razón en concreto? Lo bueno de las empresas, que a veces la gente me pregunta, no, es que las buenas empresas cuestan mucho, ¿no? No, es que lo que puede ser una buena empresa para ti, a diferencia de un piso, ¿no? Que un piso en la calle Serrano o en Paseo de Gracia, pues es lo que es, ¿no? Es un gran piso. A veces una buena empresa para ti puede ser una mala empresa para otro y así sucesivamente, ¿no? Entonces, como creo que no hay malas ni buenas empresas, sino depende de tu experiencia y tu capacidad. Así que la pregunta es, ¿qué sectores tú que ves más interesantes para ti, ¿no? Para ti, tu forma de invertir y tu forma de gestionar. Mira, te diré primero los sectores a nivel muy general que me gustan y luego los que no me gustan. Los que me gustan son los que son maduros, estables y aburridos, Ujú, ¿vale? ¿Por qué? Porque son muy predecibles para alguien como yo que no tiene ni idea de ese sector, ¿vale? Em, y las valoraciones suelen ser más ajustadas. Al final es todo ujú, un binomio, ¿no? Lo que pagas versus lo que recibes, ¿no? Entonces, sí que hay sectores súper atractivos, ¿no? Healthcare, cosmética, etcétera, márgenes altos, crecimientos elevados, pero los precios son muy elevados. ujú. Entonces, bueno, al final, ¿qué prefieres? ¿Comprarte una empresa madura a 3 veces EBITDA o comprarte un pepino que crece un montón a 6 veces EBITDA? Bueno, los dos pueden ser grandísimos deals, Sí, ¿sabes? sí. Entonces, bueno, es ese binomio, ¿no? Ujú, Y luego te diría, sectores donde no me meto, pero por un tema personal, son, por ejemplo, los sectores que dependen mucho de las personas. Por ujú, ejemplo, una empresa de consultoría. ujú. Pues no me metería yo en una empresa a comprar una empresa de consultoría porque dependes de los consultores que cada día se van por la puerta. Y como compro empresas pequeñas, no es lo mismo comprarte un McKinsey, ¿no? Está Que claro. comprarte una empresa de 15 trabajadores. Sí. Luego, las empresas que requieren mucho conocimiento técnico, ¿no? Pues ingenierías, empresas de software. Estas tampoco me acaban porque no soy ni ingeniero, ni especialista en software, ni nada de eso, ¿no? Y luego otras empresas que tampoco me gustan son las empresas de bienes de equipo que vendan pocos productos, o sea, pocas unidades. Es decir, Ujú, imagínate una empresa que factura 3 millones, ujú. pero esos 3 millones los hace vendiendo 3 máquinas, ¿no? Ya. Una máquina de 1 millón. Claro, el año que un proyecto se te atrasa un poco, pasas de vender 3 a 2 Ujú, y los costes son los mismos, ¿no? ujú, Entonces, son, 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 son redes de seguridad que uno se pone a sí mismo, ¿no? ujú. Eh, Has hablado de esta métrica, eso me sale una cosa interesante. Igual que hemos hecho ese análisis de cuando ya ves, palpitas, ¿no? De si el empresario vive bien o no, es una forma de hacer tu pre-diligence. A nivel de números, ¿hay algo parecido a esa señal de que si el empresario vive mal o bien? Que más allá del EBITDA y las métricas típicas, ¿hay algo en el balance o en el PIG que dices, si veo esto?
¿Es que hay algo? Ahí tengo que rascar más, pero me parece atractivo. Normalmente, Ujú, em, es que, a ver, es que es muy buena la pregunta porque está todo ligado. Normalmente, la gente que vive bien no tiene deuda. Y si no tienes deuda, es porque generas mucho cash flow. Y si generas mucho cash flow, es porque o tienes ingresos muy recurrentes o tienes ujú, elevados márgenes, o las dos. ujú, Por lo tanto, al final es todo lo que miramos siempre, ¿no? O sea, crecimiento, márgenes, cash flow, y es pero desde el final al principio en lugar del principio al final. ujú. No, está genial. Yo creo que el poderte... Te agradezco muchísimo que hayas querido compartir porque es muy interesante la trayectoria tuya personal en lo que estás haciendo ahora y poderte dar voz para que la gente que pueda aprovechar este conocimiento, ¿no? Así que yo creo que vas a seguir comprando, veremos más empresas y ojalá poder hacer una segunda versión. Así que no, mil gracias por tu tiempo, Alberto, y nos vamos viendo. Muy bien, Gerard, muchas gracias y ánimo con Dili, que soy fan vuestro, ya lo sabes, y creo que lo estáis haciendo súper bien. Mucho ánimo. Mil gracias. Gracias. Hasta luego. Chao.